Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al Psiconeuma. Ya me equivoqué. Este, No Diana. importa, dale de nuevo. Eso le dices a Nancy que lo corte, por favor. Producción, producción, cámbiale producción. Ujú. Bueno, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al podcast Psiconeuma, en donde semana tras semana la psicóloga tanatóloga Diana Colín y yo, Avi Ramírez, psicóloga especialista en desarrollo humano, estaremos hablando de temas cotidianos y no tan cotidianos desde un punto de vista personal y psicológico. El día de hoy estaremos hablando de un tema importante, de lo que nos hubiese gustado saber antes de tomar un proceso de terapia. Bueno, pues te doy la bienvenida, Diana, hoy a un podcast más, así que pues vamos a dar inicio. ¿A ti qué te hubiese gustado saber antes de ir a terapia? Bienvenida, Diana. Ay, muchas gracias, Abby. Buenos días, tardes, noches, ¿verdad? Híjole, a ver, yo creo que hay varias cosas que me hubieran gustado. De primera instancia, bueno, les comparto que la primera vez que yo fui a terapia tenía como unos, que serían 17 años más o menos. Ajá, y creo que de ahí partiría, ¿no? O sea, de ahí. ¿Qué me hubiera gustado saber? Que hay un doble vínculo y que hay que evitar este doble vínculo. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de doble vínculo, me refiero a una persona que de pronto juega dos roles en tu vida. Ajá, ese es el doble vínculo. Te vinculas con alguien como estudiante, como paciente, que fue lo que me pasó a mí. Mm, Yo fui a terapia con alguien que era mi maestro en ese momento. Entonces, cuando yo entré, yo pensé que eso no iba a afectarme, ¿no? Pero cuando yo entré a sesión, pues de pronto empecé a pensar como de que, híjole, porque aparte era psicoanalista, ¿no? Entonces yo decía, híjole, me va a observar como en el aula y se va a dar cuenta como de algunas cosas y luego las va a traer como a colación aquí en la sesión. Y la verdad sí empezó una parte como muy paranoica mía, pero que yo había ignorado totalmente esta parte, ¿no? De que es importante no tener un doble vínculo con quien vas a asistir a terapia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ese sería como mi primer punto sobre la mesa, porque a veces surge la pregunta, ¿no? De ¿por qué si tú eres mi amigo no puedes ser mi psicólogo, ¿no? ¿Por qué no me puedes atender a mí? ¿Por qué no puedes atender a familia? Bueno, y mucho tiene que ver con este doble vínculo. De pronto, aunque sean o hayan sido amigos de hace mucho tiempo, también ya hay una conexión. Y a veces esa conexión trae muchas resistencias. Eso es lo claro, que a mí me hubiera gustado saber de entrada. sí, y justamente tal vez como no lo sabemos, o en ese momento, bueno, tú dices que tomaste terapia en tus 17 años, tal vez no tienes como conocimiento de toda esta situación de, bueno, ¿y para qué voy a ir al psicólogo, no? Pero justamente ahorita lo que tú dices, ¿no? El hecho de que ya se tiene como este encuadre, o los terapeutas, o en su mayoría tenemos como todo un encuadre acerca de cómo trabajar en sesiones, ¿no? De, bueno, desde ahorita, desde lo que tú mencionas de no tener un doble vínculo, desde justamente tal vez no atender a personas y no sé, de la misma familia, bueno, al menos eso es lo que también se estipula, que si ya estás Ujú, atendiendo a una persona que no sea justamente de su misma familia para que no se genere esta subjetividad dentro del proceso o estos vínculos que tú mencionas. ujú. Y algo que también a mí me hubiese gustado saber antes de tomar terapia, bueno, la primera vez que yo tomo terapia fue en la carrera, ya cuando nos dijeron, pues antes de que se titulen, tienen que ir a un proceso de terapia, ¿no? Y era de, no, ¿y ahora de qué voy a hablar, no? Creo Ujú, que eso también me hubiese gustado, antes de tomar terapia, el hecho de saber que los procesos son continuos, que puedes tomar los procesos iniciando una vez y que, bueno, creo que dentro del enfoque que yo trabajo sí hay altas por mejoría, pero en alguna plática lo manteníamos tú y yo y era de, bueno, en tu caso como psicoanalista creo que no hay ujú. altas, todo el tiempo creo que hay análisis, algo así me mencionaste. Entonces creo que eso es algo que también a mí me hubiese gustado saber, que los procesos pueden ser continuos, puedes tomar
una, dos, tres veces los procesos que sean necesarios para justamente llegar a un análisis y un autoconocimiento. Ujú. Sí, Sí, justo, que el autoconocimiento nunca termina, ¿no? sí, Y sí, claro. que puede que sea tu motivo de consulta uno, pero que de ese motivo de consulta se va ramificando muchas otras cosas que en este autoconocimiento vas descubriendo y entonces van emergiendo nuevas situaciones que ameritan esa atención, ¿no? Claro. En ese sentido. Ajá. Y creo que esto es un punto importante dentro de los encuadres de sesión, el hecho de que como profesionistas, al explicarle a un paciente o a un usuario que llega a tu consulta, el hecho de decirle desde qué enfoque trabajas, ¿no? Creo que es importante, como ahorita lo Ujú. mencionaba, ¿no? Desde mi enfoque que es cognitivo-conductual, que se trabaja un poquito más cuadrado, que se trabaja desde una forma de trabajar en base a objetivos, de trabajar con tareas, de trabajar con altas por mejoría. Creo que eso también es muy importante ponerlo dentro del encuadre terapéutico, ¿no? La forma en cómo se trabaja o desde el enfoque que se trabaja, al enfoque que tal vez tú manejas, que puede ser un tanto diferente al cognitivo conductual. Sí, yo en el modelo de tratamiento utilizo el psicodinámico, ¿no? O sea, ir viendo como las diferentes dinámicas, si hay interpretación, si hay asociación libre, si hay, ¿no? Como esto, porque al final el psicodinámico va a salir como del psicoanálisis, como muchos otros enfoques, ¿no? Que lo va a tomar como base. Sí creo que depende mucho del profesional, pero por ejemplo, al menos acá en la clínica, sí explicamos cuál es el modelo que utilizamos, ¿no? También para que el paciente tenga ese conocimiento y sepa, ¿no? De pronto, yo cuando he ido a sesiones, ha sido específicamente con psicoanalistas, pero porque yo lo he decidido así. Y a lo mejor porque yo tengo ese conocimiento, ¿no? Porque yo estudié esta carrera y sé cuál es ese enfoque. Y aparte a mí me gusta y me convence y lo practico también, ¿no? De pronto. Entonces, creo que mm, a mí en estos procesos que he ido, no recuerdo que me hayan explicado como cuál era el modelo de tratamiento, ¿sabes? Era como de que, bueno, es eso. Y entiendo que tiene que ver con el propio modelo de tratamiento, que es el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis no hay una explicación de qué es el psicoanálisis tal cual, ¿no? Este, y yo me acuerdo de hecho que la primer sesión que tuve, ya después más grande, como a los 22 años, algo así, ajá, 22 años, empecé el proceso de análisis. Me acuerdo que la primera sesión fue de te escucho, ¿no? Y yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar, empecé a hacer catarsis y de pronto yo me empecé a dar cuenta que conectaba cosas que yo decía, ay, caray, ¿por qué estoy conectando esto con esto, no? Y me empezaba a dar cuenta como de que me iba como hilo de media y de repente se acababa la hora, ¿no? Y era como de que, bueno, aquí le vamos a dejar. Y yo así de que, ¿qué? ¿Esto es la terapia? O sea, como que yo decía, las primeras veces, como, esto es terapia. O sea, sentí que nada más iba como a vomitar verbalmente, ¿no? Hasta que, o sea, creo que esto también me hubiera gustado saberlo. Es un proceso que requiere paciencia, que no en la primera sesión vas a es más, incluso la mayoría de las veces en la primera sesión ni siquiera vas a tocar el tema problema que te conflictúa a ti, porque está muy protegido, hay mucha resistencia. Y bueno, ahí van saliendo muchas cosas. Me acuerdo, te digo que cuando yo empecé, como dos sesiones fueron así de que yo hablaba y sentía que hablaba y que hablaba y que hablaba, y me quedaba como de que, bueno, no me vas a decir nada, no, no, así como de que no hay una retroalimentación. Y fue como por la tercera sesión que yo estaba hablando de algo, no recuerdo muy bien, pero algo estaba hablando y la analista me dijo, como en tu familia, ¿no? O como con tu papá, algo así me dijo. Y yo me quedé así de,
O sea, en primera dije, habló, y en segunda Y dije, habla. sí habla, ¿no? Y en segunda dije, como que me confrontó, ¿no? O sea, como que ahí empecé a darme cuenta que todo lo que yo estaba diciendo estaba siendo atentamente escuchado y atentamente entrelazado, ¿sabes? Como que había estado haciendo la analista un ejercicio de que yo traía un estambre muy, muy enredado y que cuando yo empecé a hablar lo empecé a sacar así, 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 así. Y que cuando ella lo escuchaba, lo iba hilando, ¿sabes? Lo iba como acomodando. Y llegó un punto en el que me dijo, toma, aquí está, ¿no? O sea, te regreso tu estambre, ya está acomodado. ¿Qué quieres hacer con él? Y de pronto fue como ¿no? Entonces, eso me hubiera gustado también saberlo. Creo que algunas personas llegan a sesión, a terapia, pensando que en la primera sesión van a resolver el conflicto. Y no, porque muchas veces, y no me dejarás mentir, Avi, hay un dicho entre psicólogos que dice, el problema nunca es el problema, ¿no? La Claro, razón que te lleva a terapia es el síntoma de un problema mayor. O efectivamente. sea, si yo voy porque no puedo dormir en las noches, es un síntoma. Si yo voy porque me duele la ruptura amorosa, es un síntoma de algo más interno que está sucediendo. ¿Cómo llegamos a eso más interno? Con mucha paciencia, con muchos cuestionamientos, ¿no? Y desenredando ese estambre. Entonces, eso es Efectivamente. clave. Por eso, desde el análisis se le llama paciente, no consultante, no cliente, no no otras palabras, ¿no? Es paciente porque padece algo y porque sí requiere paciencia el proceso. O sea, está padeciendo, pero también requiere esa paciencia. Claro, totalmente. Y ahí es donde justamente, bueno, yo me he topado con pacientes que dicen, ¿y cuántas veces tengo que venir? O cuando también me ha tocado atender a menores de edad, los papás es como de, bueno, ¿y cuántas veces va a tener que venir? Y es justamente ahí cuando se les explica de, no hay un número que determine las sesiones, no Claro. hay un número que diga si va a venir 10, 15, 20, 30, 40 sesiones, eso va a ir dependiendo de conforme vayamos avanzando en ese análisis, ¿no? En ese darse cuenta de las cosas y Claro. también que efectivamente implica pues un compromiso, ¿no? De ambas partes, bueno, en este caso también bueno, en mi caso que se trabaja con actividades escritas, es como de, bueno, si vamos a hacer las actividades, si vamos a retroalimentarlas, porque también, bueno, tú hablas de resistencias con el hecho de, bueno, no se hace tareas y era de, bueno, es que se me olvidó y es que no lo quiero hacer, o justamente esa parte de la confrontación que muchas veces como personas evadimos temas. Y es como Ujú. de, bueno, sí tengo que tocar ese tema, pero no lo quiero hacer. Entonces, justamente es ahí donde muchas veces un número de sesiones no determina en qué momento vas a terminar un proceso terapéutico. Y creo que también Ujú. aquí entra un factor importante que son que las sesiones son semanales. Un Ujú. proceso de terapia se trabaja en base a sesiones semanales. Bueno, sí, hay excepciones que pueden ser 2 veces por semana o sesiones quincenales, pero creo que se va trabajando semana tras semana porque se va viendo la evolución de un paciente en su entorno social conforme se comporta en la semana. Y es de, Ujú. bueno, ¿y qué pasó en tu semana? ¿Y qué hiciste en tu semana? Sí, Entonces, creo que ese también es un factor importante, las sesiones semanales. sí. Fíjate que cuando me ha tocado, ¿no? Como empezar con alguien que no ha tenido un proceso anteriormente o que está como probando, ¿no? Muchas veces esto les hace mucho ruido. Es como que pensarían o como que de pronto me da la sensación de que se piensa que ir al psicólogo es como ir con el doctor, que tú vas, dices una serie de síntomas, el psicólogo te dice qué hacer para evitar ese tipo de síntomas, para apaciguarlos y regresas después cuando te sientas mal otra vez.
¿no? O sea, como que esa sensación me da y no funciona así, ¿no? Realmente es justamente semanal porque vamos a ir desenredando todo esto que se tiene enredado, porque no estamos hablando de algo que sea tangible, estamos hablando de algo que es subjetivo y que tiene que ver con la manera en la que percibes la vida, que percibes la realidad, tu realidad. Y entonces para entenderlo hay que tener como estos espacios continuos para justo irle dando ese seguimiento. Yo me acuerdo que cuando yo empecé las sesiones, bueno, yo hablo mucho, 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 mucho. No, no te preocupes, casi no se da cuenta, Diana, ¿verdad? Yo no Para que tengo, todas las personas que nos no, escuchan. no, 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 o sea, yo no tengo problemas de que, bueno, adelante te escucho y de pronto es ¿no? Y así eran mis sesiones. Yo me acuerdo que las primeras sesiones que yo tenía llegaban a ser hasta de 1 hora y media. Entonces, como pues, todo es eh, observado en consultorio, me acuerdo que de pronto la analista me dijo como, oye, fíjate que me he dado cuenta que particularmente contigo las sesiones no duran 1 hora, sino se va hasta 1 hora y media. Y ya van como 3 veces que ocurre esto. ¿Qué te parecería vernos 2 veces a la semana? Y yo así de, y luego, ¿no? ¿Y esa sesión también la tengo que pagar? Sí. Bueno, entonces 1 vez a la semana está bien. Entonces de pronto fue como, no, 1 vez a la semana. Y entonces de ahí yo me di cuenta que una vez que hizo ese comentario, yo me empecé a regular, a autorregular, ¿sabes? O sea, como que de pronto dije, ok, hay un límite y es 50 60 minutos. Y entonces me concentro esos 50 60 minutos porque efectivamente yo hablaba de cosas que no eran relevantes, aparentemente, casi 1 hora de la sesión. Y cuando ya íbamos a acabar, yo sacaba el tema, ¿no? Y es que pasó esto. Y es que ya me acordé que quería hablar realmente esta sesión. Es que he traído algo en la cabeza toda la semana y se me había olvidado, pero me acordé ahorita. Luego 5 minutos antes de que termine la hora. Y ya una vez que la analista me lo dijo así, entendí realmente que era una resistencia, ¿no? O sea, que estaba alargando más algo que no quería tocar. Y ya, empecé a tocarlo. Y sí, evidentemente las sesiones empezaron a durar 1 hora y desde ahí así, mira, como relojito. Justamente ahorita que mencionas esta parte de las sesiones del tiempo y la durabilidad, creo que justamente se ha visto que las sesiones pueden durar de 50 minutos, 45 minutos, 1 hora, porque, bueno, desde este lado como profesionistas, Ujú, sabemos que le tienes que dar la atención al 100% a la persona que te está hablando, ¿no? Y justamente creo que es como el tiempo viable para darle tu atención porque también es justamente esa parte de ir analizando durante ese tiempo. Y de repente, bueno, nos ha llegado a pasar que podemos tener como pacientes consecutivos y sabemos que esos 10 minutitos que ujú, tenemos entre sesión y sesión puede ser un descanso también para nosotros como profesionales. Y desde el ujú, lado del paciente, esto que tú dices es muy cierto y también te lo voy a compartir justamente dentro de mi proceso eh, tú dices, ¿no? Llega la sesión y de repente te preguntan, ¿y cómo estuvo tu semana? Y es que pasa esto y esto, ¿no? Y de alguna manera quieres decirlo todo. Y recuerdo que mi terapeuta en últimas fechas me ha dicho como de, a ver, Abby, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué es lo principal o lo prioridad? ¿O qué le vas a dar prioridad a hablar justamente a esta sesión? Y es como de, entonces no puedo hablar todo. No, y no es que no puedas hablar de todo, sino ujú, como ir identificando que no solamente es hablar por hablar, sino también claro. llevarte algo de aprendizaje, algo de reflexión, algo de análisis y decir, bueno, sí, si estoy hablando de este tema, es, es porque de alguna manera me está generando un conflicto. Ujú, Y entonces es ahí donde, bien, visto desde estas dos perspectivas, como paciente, es el hecho de ir identificando, bueno, qué es lo que me está generando conflicto, qué es lo que voy a hablar de forma inmediata en mi sesión,
Y como paciente, como terapeuta, es el hecho de, bueno, sabes que voy a brindarte esta atención en este lapso de tiempo porque es la calidad que te voy a dar a lo largo de estos 50 minutos. Ujú. Y Bueno, es al parte de menos irse es una haciendo, perspectiva. sí, y es parte de irse haciendo responsables del proceso, ¿sabes? Porque muchas veces el, uno como paciente puede llegar y decir, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está mi estambre, a ver, desenrédelo y así, ¿no? O sea, ya estoy viniendo aquí, cúreme, cúreme psicóloga, cúreme psicólogo. Y no funciona así, ¿no? Desde ahí ya hay un punto súper importante. Otro aspecto que me hubiera gustado saber es que a terapia uno va a hacerse responsable. Y a veces eso no es lo que se dice, ¿sabes? Cuando vemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Voy para sentirme mejor, voy para trabajar en mi autoestima, voy para esto. Realmente todo eso sí está sustentado, pero por algo que se le llama responsabilidad. Y entonces, cuando tú empiezas un proceso terapéutico, empiezas a darte cuenta que hay cosas de las que habías dicho que no era tu responsabilidad, pero sí era tu responsabilidad. Y otras cosas que no son tu responsabilidad y que las agarras como tu responsabilidad, ¿sabes? Y dentro de esto, lo menciono ahora como con lo que estás compartiendo, Avi, porque también hay que hacerse responsable de su propio proceso, ¿no? Entonces, yo como Claro, paciente voy aprendiendo qué es lo que quiero compartir. Y a lo mejor no tengo muy claro el para qué lo quiero compartir, pero sí tengo claro qué es mi proceso y que yo voy decidiendo, ¿no? Y que de pronto claro. también puedo sugerir, ¿no? De que me siento lo suficientemente bien como para vernos cada 15 días, o me siento lo suficientemente estable, ¿no? Como para mantenerme semanalmente, estable emocionalmente, económicamente, ¿no? Como cosas así. Y también decir, ¿sabes qué? Me gustaría vernos más seguido, porque siento que necesito este espacio más seguido. Fíjate cómo desde ahí ya hay una responsabilidad de ir tomando decisiones acorde a tu propia necesidad. Y entonces también eso haría, ¿no? En esto ideal, como de tomar responsabilidad del proceso, pues ir agarrando el propio ritmo, ¿no? Eso también es importante. Dentro de esto que de pronto podría gustarnos saber antes de iniciar terapia es que cada proceso es único. Y si Claro. a fulanita que fue 5 sesiones y dio un cambio de 180 grados en su vida, y hay alguien más, ¿no? Un fulanito que ha ido 3 años consecutivos, pero desde mi propia subjetividad yo lo veo que no ha avanzado. Eso habla de otras cosas, menos de sus procesos. Y que entonces, si cada proceso es único, tampoco hay una comparación. No es como que a alguien le vaya mejor que. Es que cada quien va a tener que estar viendo de qué se va haciendo responsable. Y creo que dentro de esta parte que tú mencionas de la responsabilidad, creo que eso es algo que muchas veces dentro de terapia no lo vemos. Te lo hablo como paciente y lo he dicho yo a veces en mi propio proceso de, es que ¿por qué no mejoró? Es que tus actividades, es que esto, ¿no? Y tratas de responsabilizar al terapeuta de decir, no es que no me está funcionando la terapia, cuando de alguna manera no te estás volteando a ver a ti y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando que justamente no estoy viendo yo? Y Ujú, eso es como paciente. También como terapeuta me ha tocado escuchar a pacientes de, es que no me funcionan tus actividades, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que tal ujú, vez yo digo en mi consulta, me lo han dicho, ¿no? De, no, es que me han hecho observaciones como de que no está funcionando el tratamiento. Y es ahí donde justamente pues se vuelve una cadenita de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el paciente
al hacerse responsable de sus propios, digamos, pensamientos, emociones y que no responsabilice a su contexto ni al terapeuta. Pero creo que eso es justamente lo que muchas veces como terapeutas tenemos que regresar al paciente, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿De que no nos estamos dando cuenta con respecto a cada uno de nuestros procesos? Y es ahí Ujú, justamente del por qué los procesos son largos, ujú, ¿sí? claro, Para ir concientizando toda esa parte del análisis dentro del proceso. sí, 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 totalmente, ¿no? Ahí llega un punto en el que vuelvo a lo mismo, ¿no? La responsabilidad es es del paciente y del terapeuta, ¿no? O sea, es un trabajo en conjunto. De hecho, Ujú. a mí me ha llegado a suceder, ¿no? Que los pacientes dicen, ay, es que gracias a ti, ay, muchas gracias porque por ti pude ver esto, pude cambiar esto, ¿no? Antes de la terapia yo era así, ¿no? Como cosas así, y es como que incluso ahí yo les digo, pausa, ¿no? Tú lo cambiaste, yo te estoy acompañando, pero tú decidiste cambiarlo. Tú decidiste voltearte a ver, validarte, escucharte. Tú decidiste tocar la herida. ¿No? Entonces, no es gracias a mí, es gracias a ti, ¿no? O sea, como agradécetelo a ti, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Porque cuando sucede así de que el paciente dice, ay, gracias por esto, pues, es tu trabajo también, ¿no? O sea, es trabajo en conjunto, pero pues tú al final de la sesión, quien se lo lleva reflexionando, quien hace los cambios, quien lo puede ir visualizando, pues eres tú, porque es tu proceso. Ahora, el proceso no nada más dura 50 minutos a la semana. Eso también es importante recalcarlo, ¿no? Porque al final te quedas con un montón de cosas, a lo mejor más preguntas que respuestas, pero es lo que haces con eso durante toda la semana, ¿no? Lo que se va acomodando internamente, de forma consciente e inconsciente también. Pero así como hay este lado como bonito, ¿no? Si lo podemos llamar así, pues también puede haber como la parte mala, ¿no? Como de decir, ay, es que por tu culpa no he avanzado, es que tú me dijiste, es que tú hiciste, y ahí también es lo mismo. Oye, tú estás decidiendo eso. Acá es un espacio para que tú lo hables, le encontremos un sentido, ¿no? Le demos como un caudal al río, pero pues al final tú decides. Entonces, tanto para bien para mal, la responsabilidad sigue siendo del paciente. Por eso, a mí en lo particular me hace mucho ruido cuando yo escucho a colegas decir, es que gracias a mí hizo esto, ¿no? Gracias a la terapia hizo esto. No, es una herramienta, pero al final quien toma las decisiones es el paciente. Claro. Y es justamente hablar de hacerse responsable y elegir qué es lo que quieres hacer con respecto ahí. Y por eso creo que las sesiones son como ese darse cuenta de, ah, ya me di cuenta por qué te hablaba de esto, ah, ya me di cuenta, Sí. en qué momento pasa esta situación, ¿no? De, ah, ya me di cuenta. Y justamente es eso, el darse cuenta de cómo trabajarlo dentro de este proceso. Pero bueno, creo Ujú. que las Y, sesiones tienen como diferentes características. Bueno, me refiero desde las sesiones semanales, desde el tiempo de una sesión, desde los tiempos dentro del proceso terapéutico y ujú. de la forma de trabajar de cada uno de los profesionales que están en ese acompañamiento con los pacientes. Sí. Y fíjate, ahorita estaba pensando en que parte de hacerse responsable implica organizarse, organizarse para darle un espacio a las sesiones. Y es que es muy simbólico, ¿sabes? Porque al final es darle un espacio a las sesiones, pero en realidad es darte un espacio a ti, porque, insisto, el proceso es tuyo. El interés de quién es, del paciente. Yo en consulta privada, yo no le mando un mensaje recordatorio a los pacientes, justo por lo mismo, porque es responsabilidad del paciente.
Acá como en clínica, ¿no? Como, pues de pronto son muchos, ¿no? O sea, obviamente es muchísimo más gente la que está en clínica que las que yo atiendo por privado, pero, pero desde ahí incluso te puedes ir dando cuenta de quién sí se va responsabilizando. Te voy a compartir ahí como algunas cosas que yo me he dado cuenta. Hay pacientes que pagan su sesión, fíjate desde dónde se agarra la responsabilidad también, desde la parte económica, ¿no? Que pagan su sesión 2, 3 días antes. Aquí en la Claro. clínica lo que se hace es que se les manda un mensaje recordatorio a quienes no hayan pagado un día antes. Eh, y hay pacientes que pagan como 5 días antes. Es más, hay pacientes que dicen, te pago el mes completo, ¿no? Y hay otros que sí pagan incluso el mismo día, una hora antes de que empiece la sesión, ¿no? Y aquí hay varias cosas, ¿no? Para quienes no lo sepan, en la clínica de psiconeuma manejamos un consentimiento informado, el cual habla de que hay un horario límite para pagar, justamente para mantener más orden y estructura. Y hay quienes, si pagan después de ese horario, pagan cierta cantidad de recargo y está sujeto a disponibilidad de la agenda de la psicóloga, ¿no? Entonces, hay pacientes que les puedes decir, ¿no? Como de que, ok, está pendiente tu comprobante de recargo por pago tardío. Y hay quienes no lo pagan. Fíjate cómo desde ahí incluso hay quienes no asumen esa responsabilidad. O hay quienes dicen, ay, es que no me mandaron esta vez mensaje recordatorio. Y es como, ¿de quién es el proceso? Sí, O, entendemos que hay una parte administrativa, ¿no? Hay una parte como que da estructura y todo, pero pues finalmente, ¿de quién es el proceso? o también surge otra situación que justamente cubren los honorarios de la sesión, pero al final no se conectan o no toman su sesión. Ujú, claro, Sí. hay olvidos, ¿no? Y de pronto, O, esos olvidos pues pueden ser muy interpretables, ¿no? O sea, desde el modelo que yo utilizo, se interpretaría, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión, bueno, lo voy a externar porque es reciente, voy a ser completamente anónimo, obviamente, por la confidencialidad. Y aparte, bueno, no es de la clínica, ¿no? Fue alguien externo. Llega a consulta, insiste en tener una sesión, desde ahí ya es interpretable, ¿no? Como de dónde viene esa insistencia. Se le brinda el espacio, paga su sesión, todo normal. A la siguiente semana, digo, esa fue la primera sesión. Se destapa así, mira, la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque hubo un tema de mucha violencia, ¿no? De recibir mucha violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Y ya, ok, cerramos esa primera sesión, nos vemos a la siguiente semana. Y la siguiente semana no se conecta, ¿no? Es como de que, ok. Yo suelo mandar como un mensaje de que teníamos agendada sesión a tal hora, te esperé hasta tal hora y así. Y veo que a este paciente ya no le llega el mensaje y ya no me aparece su foto de perfil. Entonces ahí yo entiendo que me bloqueó, ¿no? claro. Que bloqueó mi contacto, pues. Y yo entiendo entonces que ahí hay una resistencia muy fuerte. Y a veces pasa eso, ¿sabes? Cuando un paciente no se conecta, olvida la sesión, como que algo pasa, tiene mucho que ver con lo que pasó anteriormente o con lo que está pasando en su momento, ¿no? Con lo que se habló una sesión anterior. Muchas veces el paciente puede quedarse como muy enojado, como muy triste por los temas que haya tocado en la sesión y de pronto eso hace
que se levante como una resistencia, ¿no? Un muro protector, y entonces ya no vuelvo a contactar ahí. Puede ser consciente, ¿no? Como en esta ocasión, que fue como deliberadamente bloquear el contacto, ¿no? El ya no continuar, pero ya no continuar de nada, ¿no? De nada, ni siquiera así como nada, pues. O puede ser de manera inconsciente. ¿Cómo de manera inconsciente? Los olvidos. Ay, psicóloga, ¿qué cree que pensé que hoy era viernes y me tocan sesiones, con usted el sábado y entonces yo creí que era mañana, ¿no? O, ay, es que me quedé dormida, me quedé dormido, ¿no? Esas son las resistencias que al menos desde el enfoque donde yo trabajo, hay que ver a qué se está resistiendo, ¿no? De Claro. entrada, en este ejemplo que comparto, pues es evidente que al dolor, a lo que implica reconocerse como alguien que fue y vivió una agresión y que desde ahí ya hay mucho dolor. Y a lo mejor no es el momento y está bien, no todo es aquí y ya, ¿no? Hay cosas que requieren su tiempo. Sin embargo, volviendo al tema de la responsabilidad, tienes que ser consciente como paciente o irte haciendo consciente de que estás colaborando con un otro y ese un otro es un terapeuta y ese terapeuta tiene una agenda y tiene espacios y tiene otros pacientes, ¿no? Y entonces es entender que lo que tú decidas le va a impactar al otro. Eso es hacerse responsable. Y entonces, si se me llega a olvidar la sesión, me hago responsable de cubrir esa hora, de cubrir ese pago, sobre todo cuando los acuerdos ya están puestos sobre la mesa. Si no hay acuerdos sobre la mesa, bueno, ahí ya dependerá de cada psicólogo, ¿no? Pero si no hay como un encuadre, no hay un consentimiento informado, no hay como algo que diga, esto es lo que pasa si tú no llegas a la sesión, pues ahí está un poquito más complicado, ¿no? Este, pero, pues sí, por responsabilidad y respeto al tiempo, al trabajo del terapeuta, ¿no? Y eso. Creo que a mí en mi proceso terapéutico personal, solamente una vez me pasó. Y así que me norteé totalmente. Sí, porque yo recuerdo que anteriormente trabajaba allá por el World Trade Center, en el área de capacitación. Y de ahí yo me iba a otro lado, como a una hora de distancia para tomar mi sesión. Y alguna vez me acuerdo que llegué a mi casa temprano ese día y yo así como bien tranquila. Y en ese momento mi mamá me dijo como, oye, hoy no te tocó sesión. Y yo me quedé de, hoy es martes. Y ella me dijo, sí, hoy es martes. Y no, pues me dio mucha vergüenza. Y le mandé mensaje a la psicóloga de que, ay, que me disculpara, ¿no? Que se me había pasado y todo. Y de hecho yo me acuerdo que en ese momento yo le había dicho como si se podía tener una sesión virtual, porque todavía no estaba como muy implementado esto de la telepsicología, ¿no? Y me dijo que no. Y entonces yo me quedé así de que, ¿sabes? O sea, como que incluso eso es material de análisis, ¿no? El qué pasa contigo cuando alguien te dice que no. ¿Qué pasa contigo cuando alguien te pone un límite? ¿No? Desde ahí es material de análisis, completamente. Y pues nada, ¿no? O sea, ya al final, pues nada más le pregunté si esa sesión también se tenía que cubrir y me dijo que sí. Y ya, pues nada, la tuve que pagar. Y ahora sí que a la siguiente semana, cuando ahora sí fui, pues me lo interpretó, ¿no? O sea, sí, sí había una razón por la cual yo había olvidado esa sesión. Y tenía que ver con un enojo, ¿no? O sea, con algo que hablamos la sesión pasada y que yo me había quedado como muy movida, muy confrontada. Y desde ahí está el acting out, ¿no? Que le llamamos
en psicoanálisis, que es sabotear tu propio proceso. Mira, qué interesante esa situación, justamente con respecto a hacerte responsable de tus sesiones, con hacerte responsable con el tiempo de la otra persona, Ujú, que creo que también es muy valioso, ¿no? Desde esa parte del tiempo que tú te das en sesión, cuando vas a sesión, justamente dices, es una hora para mí como paciente, desde el tiempo que la otra persona te está brindando, porque es su ujú, escucha, su atención, prácticamente es tiempo para ti. Y creo que esa parte de la responsabilidad es lo que se maneja dentro de la clínica o dentro de, creo que de manera general, con respecto a cubrir ese honorario, ¿no? De no tomaste la sesión, ujú. bueno, pues entonces es válido cubrir ese honorario de la persona que en algún momento ya está estipulado para ti, Cierto. ¿sí? Entonces, creo que eso también es muy importante y muy válido. Y como ir implementándolo como paciente, ¿no? También tener esa empatía con el psicólogo de decir, bueno, sí, al final es algo que yo no estoy tomando, es algo que yo no estoy queriendo tomar, entonces soy responsable con el tiempo de la otra persona. Ujú, claro. Claro, es cosa de ir haciéndote consciente de que, ¿cómo decir? Como, pues sí, eso, que lo que hagas va a tener un impacto en nosotros, ¿no? Y que el mundo no gira alrededor de ti Así también. es, Es salirse de ese egocentrismo, ¿no? Que de pronto se puede ver como en muchos pacientes, ¿no? Como en esta fantasía de ser los únicos, de ser el único paciente, de que entonces Y, no importa si yo cambio mi horario o no, porque en la fantasía soy el único. y creo que también como terapeutas establecemos esos límites, como lo mencionabas, ¿no? Que justamente no eres la única persona, sí se te da la atención, sí se te brinda la escucha, sí se te brinda esa exclusividad durante una hora, pero también es parte de que la atención se la brindas a otras personas y esas otras personas también requieren de tu tiempo, ¿sí? Ujú, Entonces es justamente una corresponsabilidad, claro. Material de ¿no? análisis, digo yo. Exactamente. Y creo que este tema también es muy importante, muy valioso para tanto como para pacientes o como Ujú, somos pacientes, en mi caso dentro de mi propio proceso, como como profesionista con respecto a las personas que se atienden. Entonces, creo que todo va hilado de alguna forma. sí. Entonces, creo que esta parte de los encuadres dentro del proceso terapéutico, desde explicar tu forma de trabajo como profesionista, desde tu enfoque desde tu enfoque, perdón, psicoterapéutico, ya Ah, sea mira. aquí psicoanálisis, desde tu enfoque psicoterapéutico, desde los tiempos establecidos en la sesión, desde la durabilidad de un proceso de terapia, desde, bueno, en mi caso, trabajar con actividades de manera sugerida, escritas, Ujú, desde la parte justamente de agendar tu cita con anticipación, desde cubrir los honorarios, ya que, bueno, aunque estamos desde esta forma privada, individual, desde esta forma privada en cuestiones a la clínica, entonces, como llevar bien estipulado este ujú, consentimiento informado, creo que es muy importante para tanto el paciente como para nosotros como terapeutas. claro. Pues sí, en conclusión, son estos puntos los que a mí me hubieran gustado saber, ¿no? Como antes de iniciar un proceso terapéutico, pues básicamente eso, ¿no? Que voy a hacerme responsable, voy a trabajar sobre mí y eso implica a lo mejor ciertas limitantes, como que no puedo cambiar a los otros. Em, la responsabilidad implica el tomar la responsabilidad del proceso, ¿no? De los pagos, de retribuirle al terapeuta, ¿no? Este, y eso, el doble vínculo, ¿no? También por ahí que lo estábamos hablando, Claro. y que hay todo un encuadre.
dentro de un proceso terapéutico, que no solamente dice una frase, no solo son los 50 minutos de sesión, es lo que aplicas fuera de ello y Claro, tanto como nosotros como profesionistas, lo que te llevas al hacer todo un proceso terapéutico dentro de un encuadro y una planeación. Entonces, creo que de alguna forma es una corresponsabilidad. sí. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece si el día de hoy nos quedamos hasta aquí con este tema del encuadre terapéutico dentro de las sesiones y también para las personas que nos escuchan, si requieren que hablemos de un tema en particular, pues nos escriben a la página de Psiconeuma y con mucho gusto los estaremos leyendo para ponerlos sobre la mesa y poderlo dialogar en este su podcast Psiconeuma. Eso sería todo por ahora Muchas gracias. y nos vemos la próxima semana. Hasta